Ahí ya está alguien aquí. 3, 5. Hola. 6. Bueno, pero vamos a esperar un minutito más. 6 personas. Así que ya, nada más esperamos unos minutitos más y ya. 7. Dejarles, les doy un saludo. Ok. Pues sí, esperamos un minutito más y ya. Para comenzar. Porque sí son bastantes cosas. Y entonces sí. Bueno. Eh, Vamos a empezar con la introducción al pensamiento de Paul Ricoeur. Pues mira, la dinámica va a ser esta. Voy a hacer la presentación lo más general posible para que no quede o no queden muchas cosas al aire, ¿sí? Para que no quede como tan concreto. Me voy a basar en algo que preparé, entonces espero que sea de su agrado y que les motive tanto pues el pensamiento de Paul Ricoeur o de la filosofía o los diálogos que ha tenido la filosofía y el psicoanálisis. Primero, la introducción de quién es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es un filósofo que tiene una trayectoria con el psicoanálisis bastante amplia. Desde su tesis, que es lo voluntario y lo involuntario, que la publicó si mal no me recuerdo, como en el 36, a después pasó por finitud y culpabilidad, después llegó a el tema con Freud, ¿no? Ya después en los años 65 en adelante, a 65 hasta el 69, tiene un amplio como intercambio con el diálogo y con el psicoanálisis. De hecho, estuvo en el coloquio del Bonneval, que fue uno de los, pues sí, se fue a estudiar con Lacan, después se fue a Estados Unidos a estudiar pues otro tipo de temáticas y ya después retoma como el pensamiento de pues sí, de Freud y del psicoanálisis en, en general. Eh, en finitud y culpabilidad, no, finitud en tiempo y narración y así sucesivamente. Pero bueno, ahora sí, para comenzar, como qué es uno de los temas de los que habla y los que vamos a estar hablando el día de hoy, es por qué se interesó en el psicoanálisis. Bueno, el primer tema fue el de la culpa, ¿sí? Él pensaba primero en la simbólica del mal, el tema de la culpa como un símbolo, pero a través de la fenomenología. Y se dio cuenta que quizás no es posible solamente entenderla por vía de la reflexión o por vía del acceso a la conciencia o esos temas, sino que es más es un trabajo afectivo, ¿sí? Eh, Ahora, dado el caso, todo siguió retomando como, pues sí, temas que tengan que ver con el pensamiento de Freud y se fue a estudiar, pues sí, Freud 5 años para preparar su libro principal sobre el tema de Freud, que es el de Freud y una interpretación a la cultura, ¿sí? Eh,
Y otro de los temas que lo motivó fue el lenguaje. Pues estaba mucho en auge todavía el tema del estructuralismo y así, y esos temas, para que, pues sí, entrara más bien pues sí, en darse cuenta que no es como que se mostraba reacio a ser absorbido todo el tema del sentidos por vía de la estructura, ¿sí? Pero ese es el proyecto amplio de Ricoeur. Ya después va a ir retomándolo poco a poco, ¿sí? Uno de los temas principales que se puede mostrar en Ricoeur y de los cuales ya se puede ir mostrando su proyecto de la filosofía desde que lo motivó un buen tiempo es el injerto fenomenológico y hermenéutico, o sea, hacer esa colaboración entre dos movimientos filosóficos, pero irlo retomando como paso por paso. Por eso entonces retoma, tiene libros que hablan sobre la metáfora viva o otros tipos de temas, y en este caso nos toca Freud. Bueno, eh, bueno, uno de los primeros puntos que va a hablar y que se podría encontrar en el primer libro sobre el tema de Freud y en el diálogo del 65 es, y me interesa que es el punto principal del cual va a retomar todo el libro de Freud, es esta cita. ¿Qué cosa es interpretar y cómo la interpretación de los signos humanos se articula con la explicación económica que pretende alcanzar la raíz del deseo? Secundariamente plantea el problema de la reflexión. ¿Qué nueva comprensión de sí procede esta interpretación? ¿Y qué viene a comprenderse en esta forma? Por último, el autor lo aborda como un problema dialéctico. ¿Qué es la interpretación freudiana de la cultura excluyente de cualquier otra? Si no lo es, ¿qué regla de pensamiento habrá de seguirse para coordinarla a otras interpretaciones sin que la inteligencia se vea condenada a no repudiar el fanatismo, sino caer en el eclecticismo? Eh, para recordando bueno, esto se explica entonces así. Tiene un momento en este libro, que sería este, eh, del cual va a hablar de una forma sistemática. ¿Sí? Lo primero es que va a elaborar una crítica, eso, o sea, explorando las condiciones, de cómo se puede llegar a entender el sentido de lo que está diciendo de la obra de Freud, y ya luego va a retomar uno de los temas que va a retomar es, pues sí, ya después contraponerla con un discurso filosófico para ya después alcanzar un momento de reflexión, ¿no? Que sí viene a entender el pensamiento freudiano y de qué manera eso deviene, pues sí, de otra manera, o qué sentido se logra alcanzar, ¿no? Ya después esto lo vuelve a arrastrar en el libro de Sí mismo como otro u otros autores, ¿no? Eh, Ahora, recordando que el tema de Riquet no es totalmente alcanzar a volverse psicoanalista o algo así por el estilo. Lo que a él le interesa es en el giro que se va dando de estas nuevas, sí, estas nuevas formas de interpretar la cultura, ¿no? No está interesado en volverse, en profundizar o volverse un terapeuta o algo así por el estilo, ¿no? Eh, Hasta aquí alguna, no, hasta aquí no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Bueno, eh, bueno, ¿por qué le interesa el psicoanálisis? ¿Por qué
¿por qué el psicoanálisis o cómo el psicoanálisis puede ser él sostiene que si es un modo de entender una de las mil formas de cómo se va entendiendo la, la, la cultura en nuestra época y de cómo se da esa mediación entre el lenguaje y la cultura y sus expresiones. Entonces, de qué manera se puede, de qué manera se movilizan esas interpretaciones y de qué manera se van encontrando? Es decir, el psicoanálisis es un movimiento con la cultura, ¿no? Porque el psicoanálisis, la postura del psicoanalista está siempre inmersa dentro del lenguaje y está inmersa dentro de un campo interpretativo, ¿sí? Entonces, es limitado en tanto que tiene reglas, ¿no? El pensamiento freudiano, si es un movimiento interpretativo, ¿de qué manera se puede restringir a qué manera tiene de limitarse o cuáles son los límites de las cosas que pueden llegar a entender, ¿no? Y el punto de vista es parcial porque el tema de Freud es que pues sí, tiene la metapsicología, tiene diferentes formas de cómo se van entendiendo las cosas y su punto de vista es limitado, pero es general en tanto las expresiones de la cultura, ¿sí? Y por eso la siguiente pregunta es, ¿de qué manera hacemos que esa crítica que hace, esa crítica reductiva hacia el sentido que va teniendo hacia ese sentido reductivo que va teniendo el psicoanálisis en general a los mitos, cualquier tipo de expresión y cómo esa repercute en nosotros, ¿no? Por ello, la pregunta que sería al estilo reflexivo sería ¿cuáles son los límites de la disminución a las cargas pulsionales impuestos sobre los hombres? ¿Cómo reconciliar aquellas renuncias que son ineludibles? ¿Cómo ofrecer una manera de compensaciones satisfactorias por estas renuncias? ¿Sí? Porque lo que pone en cuestión o lo que pone entre paréntesis el psicoanálisis todo el tiempo es a los ideales reificados y a la cuestión de que ofrece en general la cultura, ¿sí? O sea, los ideales que se van manifestando, ¿no? Entonces, ahora, para uno de los autores que es introductorio también y es un pensador que habla sobre ello, recomiendo mucho a Néstor Corona, a Adrián Bertorello, también tiene muchos artículos sobre Riquet y la cuestión del psicoanálisis. Pero bueno, ¿cómo lo ve el psicoanálisis Riquet? Como una semántica del deseo, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la expresión de la voluntad humana? ¿Sí? Por eso lo que propone articular es la identidad y la diferencia, el sentido y el deseo, ¿no? Como otra cita más, ¿cómo frustra el deseo de la palabra y a su vez fracasa él mismo en intentar hablar? Es justamente la nueva apertura al conjunto del hablar humano lo que le da derecho al psicoanálisis a participar en este gran debate sobre el lenguaje. Es decir, cómo la voluntad se logra encajar en la expresión, ¿sí? Y cómo también hay un límite de la expresión humana y y cómo se articula uno con el otro y a veces están siempre separados, ¿no? Otra cita más sobre los temas de la semántica del deseo que está tratando de pensar Riquet sobre el pensamiento de Freud sería esta. ¿Cómo es posible que una explicación económica pase por una interpretación referida a significaciones y a la inversa, que la interpretación sea un momento de la explicación económica? Lo fácil es lanzarse una alternativa. O la explicación es de índole energética, es decir, todo lo que tenga que ver con la libido, o la represión, o los mecanismos, o
una compresión de índole fenomenológica. Ahora, es preciso admitir que el freudismo existe solo a costa de rechazar esta alternativa. ¿Sí? Ahí vamos viendo cómo una y otra coexisten y siempre están separadas entre sí. ¿Sí? Por ello, ese sería el apartado de cómo se va dando ese gran diadate en 1965 sobre el pensamiento de Riquet, sobre el psicoanálisis. Es más bien un híbrido, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, ese sería el punto pero ojo, no, el punto no es hacerlos coexistir entre sí, sino que para Riquet este libro fue mostrar que hay un fracaso de cualquier filosofía de la conciencia que trate de ser abarcativa sobre todas las expresiones de la voluntad humana en general, ¿sí? O sea, que más bien tiene que ser una trayectoria mucho más amplia. Por eso es que está tratando de retomar que hay una especie sí, de, ¿qué se podría decir? De fracaso, ¿sí? Y no sería una cuestión nada más, pues sí, filosófica o de acceso de la conciencia, ¿sí? Eh, bueno, ahora, ¿cómo va a analizar y pensar el pensamiento de Freud en este momento? Es decir, hay dos discursos entre sí, uno hermenéutico y otro energético. Cuando uno está tratando de separarse, entra el energético, y cuando está el energético fracasando, entonces entra el hermenéutico, ¿no? Para Riquet en este momento, el psicoanálisis sería una especie de híbrido entre la hermenéutica y la energética, ¿sí? Ahora, uno de los puntos a los cuales se le puede ofrecer al psicoanálisis o se le tendría que exigir sería el tema del símbolo, ¿sí? ¿Cómo participa en este debate sobre el lenguaje y sobre y sus mediaciones? Sería ese, el de que hay una relación entre el psicoanálisis viene a ofrecer una visión sobre el símbolo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el símbolo en esta ocasión, en el 65? Es una estructura intencional, que no consiste en la relación del sentido a la cosa, sino en una arquitectónica del sentido, en una relación del sentido a sentido, del sentido segundo al primero, sea o no una relación de analogía, sea que el primero disimule o revele al segundo. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque hay más bien una intencionalidad, ¿sí? Aunque el mismo sujeto no lo sepa, hay una relación intencional con el símbolo, pero quizás no sea nada más por vía de acceso a la conciencia, sino que tiene que ser de otra manera. Recordando que la analogía es uno de los, pues sí, es una. Sí, tiene que ser una cuarta proposicional o algo, entonces no va por ese sentido, sino que en este caso se va a tomar la concepción del símbolo tal y como lo había mencionado. Bueno, ahora, ¿cómo es que esto lleva al tema de la interpretación? Porque si hay símbolo, siempre hay una interpretación. Aquí es donde sale la frase de que Freud viene a participar en los maestros de la sospecha, ¿sí? O sea que estos tres autores son más bien hermeneutas para Riquet. Ojo, para Riquet sí serían en este caso una hermeneutas, ¿no? Eh, Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro de ellos? Que en general todos están tratando de desmentir los ídolos, ¿no? Son hermenéuticas más bien de la sospecha, de tratar de destruir, sí, no de destruir, sino
desmitificar los ídolos, ¿no? Ah, ¿y cuál entonces debería de ser la trayectoria que debería de juntarse hacia esa visión de la energética y la hermenéutica y cómo se empalma esa trayectoria con una posición que va asumiendo el Riquet, el de creer para comprender y comprender para creer? ¿Sí? ¿Por qué debería de ser esta? Porque en cierto momento hay ellos a la hora de reducir toda esa visión, pues sí, de los ídolos, pues van generando un acceso más bien más, ¿qué se podría decir? Mejor para el acceso a los símbolos o la comprensión de los símbolos, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí yo dejaría la pregunta nada más. ¿Cómo entonces, cómo plantear medidas para este pensamiento sea a mí me queda como duda, cómo plantear medidas para el pensamiento de Freud sea un vaivén concreto, ¿no? Del paso de la creencia a la comprensión, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué medidas podrían tener? Lo dejo así como al aire. Eh, bueno, eh, ahora, ¿esto por qué es importante? Porque luego de todo el libro del 65, hay para él, el diagnóstico ya de las condiciones de posibilidad que pueden existir, serían el de que no cumpliría el psicoanálisis, al menos la obra de Freud, todas las exigencias que tiene las ciencias naturales, ¿no? En esa época no encontraba. Ahí retoma artículos de Skinner, Ellis, etc., ¿no? De que no es suficientemente satisfactorio, ¿no? Eh, por lo tanto, más bien, para Riquet, más bien sugiere una réplica, ¿no? Una réplica de que el psicoanálisis ha sido como es un híbrido entre la fenomenología y las ciencias naturales y de la hermenéutica y de las ciencias naturales, no debería de estársele exigiendo pues sí, criterios de las ciencias naturales en general, como la física o algo así, sino que más bien debería de estar debería aplicársele otro tipo de criterios, ¿no? Eso también está, desde el principio Riquet estaba pues sí, interesado en ver de qué manera se puede tener como un criterio de prueba o de validez para las ciencias históricas, para la antropología y así sucesivamente, ¿no? Ya que no puede cumplir el criterio de las ciencias naturales del método hipotético deductivo, ¿qué criterio sí podría ser válido epistémicamente para ese tipo de ciencias, ¿no? Ahora, entonces, como les habíamos dicho, como les había dicho, la trayectoria que va a seguir Riquet en ese libro va a ser sistemática y va a ser entonces de cuestiones epistemológicas, reflexivas y dialécticas, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede restar esa lectura en Riquet? ¿Y cómo se puede ir coordinando cada uno? Pues sí, son entonces entre la energética y la hermenéutica. ¿Y cómo se puede ir generando cómo se podría ir desglosando? La primera parte, pues ir retomando toda la cuestión del proyecto, y ver cómo desde el proyecto eh, llega hacia el paso de la interpretación de los sueños y culminar en la metapsicología, ¿no? Eh, Después, ¿qué efectos de sentido? Porque si tienes toda la construcción del aparato teórico del proyecto, que es puramente mecanicista y puros conceptos, o sí, esbozos de conceptos de mecanismos hacia hacia la, hacia desembocar en la interpretación de los sueños y culminar en la metapsicología para después ser aplicadas, después si se siguen más o menos las fechas y si se sigue esa explicación sistemática, luego va a culminar en libros como La Grávida, como Totem y Tabú,
como las acciones religiosas y las neurosis obsesivas, y así sucesivamente, ¿no? Que luego va a llegar a sí, que luego va a culminar en la segunda tópica, ¿no? Ahora, para Riquet, eso terminaría en la cúspide la, eh, de la mítica pulsional, ¿no? Para lo que Freud tarde o temprano va a ofrecer es un mito, ¿no? El mito de Eros y Tánatos peleando en la cultura, etc, etc, etc. Bueno, más allá, después de eso hay un segundo momento que va a proponer Ricoeur, que va a ser el momento filosófico. Es decir, una vez que se analizaron todas las condiciones epistémicas de la obra de Freud, desde de esa manera como dos discursos que, se, que se contraponen entre sí, va a haber una repercusión, o sea, ver qué es para mí todo esto o cómo para mí se refleja esto a nivel filosófico. Y el primer momento va a ser la discusión epistemológica, es decir, en qué lugar llega, en qué lugar se puede colocar la obra de Freud, ¿no? Y va, con lo cual, como les había dicho, es un discurso mixto, ¿no? Ni es una ciencia natural, ni tampoco sería una fenomenología. ¿Por qué no es una ciencia natural? Porque una y otra vez se ha mencionado que no logra como llegar a pues sí, a cumplir los requisitos de una ciencia natural. Luego, ¿por qué no sería una fenomenología? Porque sí muestra más bien una... Sí muestra un efecto empírico, ¿sí? O sea, que en el trabajo analítico todo el tiempo se muestra que más bien al contrario, sí hay un efecto empírico sí, sí, en el trabajo terapéutico, ¿sí? Sí, entonces hay un trabajo afectivo y hay un trabajo entonces por la experiencia propia, ¿no? Eh, Ahora, llegando ahí, ¿qué lugar sí le corresponde más bien a la o qué puede aportar el psicoanálisis a nivel filosófico según Riquet? Sería el de la arqueología. O sea, el discurso de Freud apunta mucho hacia a la argea, al origen, ¿no? Eh, partiendo desde una arqueología restringida, que sería más bien el de ir mostrando toda esa trayectoria de cómo se va generando el niño, toda la teoría del desarrollo psicosexual, la crítica al narcisismo, etc., 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 para ya después mostrar una arqueología generalizada, ¿no? Eh, ¿Y qué nivel, y qué nivel o qué nivel epistémico puede llegar a sostenerse y de qué manera se sostiene, sería el de un realismo empírico, junto con un idealismo, pues sí, trascendental. Realismo empírico porque muestra todo el tiempo estamos a través de interpretaciones y vivimos diariamente, pues sí, por efectos de sentido y así sucesivamente. Y un idealismo trascendental, pues con los discursos metapsicológicos y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué cosas sí no se le puede exigir al psicoanálisis? Pues un discurso así como la determinación de qué es el sujeto, o qué pregunta sí no sería válida, pues esa, ¿no? O sea, si buscas el origen o el concreto del sujeto, pues vas a encontrar el superyo, el ideal del yo, etc., etc. No es un discurso del sujeto pensante como tal. Más bien busca equivocar el sentido todo el tiempo, ¿no? Y de manera sistemática, ¿no? ¿O qué sentido tiene el sujeto? No, no lo tiene. Ahora, uh, para ya después llegar a
pues sí, a la cuestión teleológica, o sea, de oponer Large a una visión de la teleología, ¿sí? Que es una pregunta que también no se le puede exigir al psicoanálisis, porque el psicoanálisis nunca propone cuál sería el futuro para una ciudad, para una cultura, una mejor cultura o algo así. Como ya los había dicho, más bien trata de poner entre paréntesis o todos los ideales culturales de qué debería de hacer, qué no debería de hacer o algo así. Para Freud esa pregunta pues no se le puede exigir, ¿no? O no se debería de exigir. Ahora, para terminar, cuál es el punto en que concluye en el 65 Ricoeur en la cuestión del símbolo? De que el psicoanálisis más bien ofrece una nueva versión, una nueva forma de entender los símbolos en la cultura, ¿sí? Y de que para llegar a ello más bien no se tiene que hacer nada más por vía del acceso a la conciencia, sino que sería más bien un trabajo por el sentido y sería también un trabajo afectivo, ¿sí? Eh, una vez que terminó esto, él más bien va a retomar todo lo que tiene que ver con, pues sí, 65, 69, tiene dos artículos más sobre el arte y la religión, y ya luego una justificación de cuáles fueron los momentos, de por qué retomó esto, está más bien en el libro del conflicto de las interpretaciones, ¿no? Pero ya después en el 70 o sí, en el 70 retoma otra vez el discurso pues sí, el freudismo, o como lo denomina él, y más bien ahí va a decir que no otro tipo de criterios, que el psicoanálisis sí debería de nada más volverse una hermenéutica y de que no, y que debería de dejar todo el discurso hermenéutico. Sin embargo, aquí de diálogo está Habermas. Habermas sí más bien dice lo mismo, ¿no? Que debería de ser debería de volverse una hermenéutica y crítica, ¿no? Pero no es algo que Ricker más bien muestra sus reservas y dice, y más bien menciona que por qué se debería devolver una hermenéutica como tal, sino que más bien se debe de reflexionar un poco más en las metáforas que está utilizando Freud para poder entender y dar ese acceso al sentido de todas de los mecanismos y así sucesivamente, ¿no? Eh, para ello, más bien ese libro lo retoma en pues sí, en los escritos y las conferencias, ¿no? Eh, aquí nada más va a ofrecer una criteriología de pruebas, de por qué criterios sí se podrían aplicar al psicoanálisis y qué criterios no al nivel epistémico, y que culmina más bien en ideología y utopía. En ideología y utopía, eh, Riquet más bien piensa que la ideología como la ve Freud o como la ve Marx, pues es un proceso regresivo, ¿no? Y que no es y que es un proceso más bien, pues lo único que puede hacer es, pues sí, volver a infantilizarte, ¿no? Pero más bien Ricoeur toma una postura, pues igual como cualquier fenomenólogo, pues una postura de tomar distancia, etc, etc. Y lo que hace es mencionar que más bien la ideología lo que da paso, si se llega a practicar, pues se puede convertir en una utopía, ¿no? Eh, y la posibilidad de mencionar que quizás lo que se debería de hacer es retomar los conceptos de Freud como todos los que tengan que ver con la represión o todo lo que se tenga que ver con el discurso energético de Freud y volverlo más bien una forma de acceso del psicoanálisis, propia del psicoanálisis y que solamente se puede ver en la práctica, ¿sí? Nada más. Eso sería para terminar todo el debate con ideología y utopía, y ya luego va a ir retomando todo lo que tiene que ver con la, eh, la, la narrativa, ¿sí?
sea, de que el tema principal ya después sí, en los 70 va a ser retomar el tema de la identidad narrativa, o de que el psicoanálisis más bien debería de ofrecer una versión narrativa de los casos clínicos, ¿sí? Y de que ya no, ahora sí, debería de ser completamente narrativo el psicoanálisis, ¿no? Y de que la narración más bien debería de ser un tema que debería de ser pues un criterio más, ¿no? Pero ya no como tal el yo de la segunda tópica, de que es una especie como de homúnculo dentro de nosotros o algo así por el estilo, ¿no? Ah, ahora, uno, eso sería para terminar como toda la trayectoria que tiene Riquet. Y por último, el trabajo del duelo. Sí, es cierto, me estaba olvidando de eso, del trabajo del duelo y el olvido. ¿Sí? Eh, hasta aquí sería, pues sí, toda su trayectoria del pensamiento, que es bastante amplia, ¿no? Eh, Ahora, para ir como más o menos ya cerrando y más bien dejando como preguntas, una parte de preguntas, uno de los temas que más le interesó a Riquet es ver más bien por el destino de la voluntad, ¿no? A dónde apunta pues todo esto de los maestros de la sospecha de Riquet. Y uno de ellos es pues, que se vea el foco trascendente de lo que puede ser significable, ¿no? Como cultura, ¿sí? De qué podría darse, cuál sería el foco, pues sí, la trascendencia que tenemos nosotros hacia nuestros símbolos, como hacia nuestros símbolos culturales y hacia lo que podemos, cómo nos expresamos, ¿sí? Eh, y para ello tiene como una frase muy interesante que tiene que ver ahí donde estaba ello y que se convierte el yo, movilizando todas nuestras infancias, nuestros arcaísmos, encarnándose en lo onírico. Cualquier poética evita que la existencia cultural del hombre se reduzca a un inmenso artificio, a un artefacto sin importancia, a un leviatán sin naturaleza y contra la naturaleza humana. Es decir, más bien todo lo que tiene que ver con que existen límites para la significación, pero reconocer y cuidar y proteger esos límites pues, resulta importante para Riquet, ¿no? Y repensarlos también, ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosas para él sí le preocupaban del psicoanálisis? La transformación la creación de una nueva mitología, pero la mitología de, de la conciencia inconsciente, ¿no? O de la conciencia anónima, ¿no? Ese sería otro de los temas que él trataría de evitar, ¿no? Eh, recomendaciones para acceso e introducción al psicoanálisis, pues podría ser, ahora sí, para ir cerrando, está Néstor Corona y tiene sus libros de Pulsión y Símbolo, que es un libro muy interesante. Tiene Carl Sims tiene un libro que se llama Riquet y Lacan, en donde muestra ese debate entre Riquet y Lacan de cómo se desenvolvió entre uno y otro. Eh, ¿qué otro libro podría recomendar sobre Riquet como introducción? Los trabajos de Adrián Bertorello y la biografía de Francois II sobre Riquet, ¿no? De, pues sí, resulta ser un personaje interesante, ¿no? Eh, y creo que también hay un trabajo un capítulo de Rudinesco también sobre el debate entre Riquet y Lacan.
Ahora, sobre la recepción del pensamiento de Riquet en el mundo psicoanalítico, pues ha sido controversial, ¿no? Como pues sí, cualquier filósofo, pues ha sido más o menos controversial. Uno de los, o cómo ha sido pues sí, cómo ha sido, Ancier, por su parte, a Dider Ancier le pareció bastante interesante o importante, y hay otros que más bien han retomado mucho el tema de que Riquet fue uno de los primeros que empezó a mostrar como o al menos a él le sorprendió mucho que el psicoanálisis, que él nunca se va a dejar de sorprender de ello y del pensamiento de Freud, de cómo trataba más bien una relación intersubjetiva como una técnica, ¿sí? O sea, una relación de lo que yo creo y cómo yo debo de, cómo yo puedo más o menos, pues sí, manejarme dentro de una relación y proceder de una manera muy concreta, se puede tratar como una técnica, aunque a Riquet ya después va a decir que más bien el psicoanálisis no es una técnica, ¿no? O tiene un punto de vista que no es técnico porque no da pautas generales a cómo se debería de dar una relación entre analizante o algo así. No lo tiene. André Green, en su último libro, también le pareció rendir homenaje a Riquet. Entonces ha sido un autor controversial, ¿no? Eh, pues sí, porque fue uno de los primeros que más bien trabajó su obra y fue uno de los primeros libros que salió sobre el pensamiento freudiano. Hay otros, está el de Herbert Marcuse, está el de su maestro, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero, pero también es otro autor que sí, fue uno de los primeros que trató de publicar sobre, sobre el pensamiento de Riquet. Eh, qué otro tema sobre la recepción? Pues sí, yo creo que eso sería todo por mi parte. Eh, ¿Qué otra cosa podría recomendar para la introducción del pensamiento freudiano? Pues sí, ahorita no se me ocurre otro autor. Ah, sí, el de Francois II y Delacroix, de Paul Ricoeur y las ciencias humanas, ¿no? De cuando va, de cómo muestra el debate entre Ricoeur y Lévi-Strauss, ¿no? Que ese es otro debate que tenía Ricoeur sobre el autor. Y ya para ir cerrando, como esta ronda y más bien enfocarme en las preguntas, uno de pues sí, otro de los enfoques de él es más bien la riqueza de explorar la riqueza del lenguaje, ¿no? O sea, de que él más bien estaba más enfocado en cómo hacer este nuevo giro sobre el lenguaje y sus expresiones, pues un poco más abierto, por así decirlo, y fue uno de los primeros críticos hacia el movimiento del estructuralismo en esa época. Entonces también fue pues complicado, ¿no? Eh, bueno, ese sería uno de los temas de los cuales Riquet ha estado pues, interesado. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, porque sí fui muy rápido. Eh, ¿No? O no sé si alguien haya tenido como alguna duda hasta ahorita de cómo ir, de que no, hasta ahorita alguna duda. No. Bueno, si no, entonces puedo profundizar un poco más en temas en los últimos temas que sí fui muy rápido.
Eh, Uno de los temas que sí le... parece que alguien sí. Uno de los temas que a Riquet le interesaba, como les decía, era el lenguaje, el tema del lenguaje. Y de hecho, este injerto, que le llama así como injerto fenomenológico dentro de la hermenéutica, eh, pues le interesó mucho, ¿no? De cómo se puede ir ampliando esta visión. Y de hecho culminó en uno de los libros principales de él, se llama La metáfora viva, ¿no? Y de que fue, pues sí, un tema importante de cómo sí, un tema importante de cómo lo pensaba y así, ¿no? Eh, y el psicoanálisis vendría a ser, pues sí, uno de los primeros que le interesó, cómo se veía, cómo se podría recuperar pues, el psicoanálisis está trastocado por todo el tema del doble sentido, de cómo entonces toda la psicopatología cotidiana pues tiene, tiene el tema del doble sentido y así sucesivamente, ¿no? Entonces es nada más, es como un momento doble en la obra de Riquet, ¿no? Este nuevo paso, ¿no? Del acceso a la comprensión de los símbolos, que ya luego va a desembocar en ese concreto que tiene que ver con la metáfora, ¿no? Eh, as- Ese sería, pues sí, uno de los, pues sí, en pocas palabras sería la introducción de cómo se puede ir pensando como la, el pensamiento de Ricoeur sobre Freud, ¿no? De qué manera se puede dar pues sí, ese encuentro entre el fenomenólogo y, y Freud, ¿no? Sobre todo porque le interesa, o sea, también en su vida propia, pues sí, él era alguien que era, pues sí, un católico, etc, etc, etc. Y de hecho, mandarse a leer pues, a uno de los principales críticos pues sí, todo el movimiento del catolicismo resulta importante, ¿no? Eh, para ver de qué manera, pues sí, se podía pensar pues sí, el psicoanálisis y así. Entonces, eso resulta interesante para mí, ¿no? De qué tanto alguien puede estar predispuesto a esta reducción del sentido propio y hacia qué quiero decir yo y así sucesivamente. Y él más bien se tardó 5 años leyendo toda la obra de Freud y estudiándola. Se fue al seminario de Lacan y así sucesivamente. Lo cual resulta ser pues algo, pues sí, bastante admirable, ¿no? De tener un interlocutor en el cual quieres realizar un debate, ¿no? Pero es un debate bastante, pues sí, importante o que sí le dedicó su tiempo, ¿no? Entonces, esa pues, tranquilidad o pasividad que va teniendo, pues a mí me resulta bastante admirable, ¿no? Eh, Autores que sean más o menos parecidos al pensamiento de Riquet y que estén más bien acercándose a todo el tema de, de mantenerse en un contacto, diálogo con otras disciplinas y así sucesivamente. De hecho, pues sí, en su última pues sí, en sus últimos años, a lo que se fue, tiene un libro que se llama también La naturaleza de lo que nos hace pensar, la naturaleza y la regla, que discute con un neurólogo. Entonces, pues resulta admirable. Bueno, otros autores tienen a Charles Taylor, que es parecido como también al pensamiento de Riquet, y tienen eh, a Axel Honneth, que también sería alguien que tiene ese diálogo con el psicoanálisis, pero también nuestras reservas. No menciona, no es que esté todo el tiempo, pues sí, acercándose a ver si a alguien le interesa o sí, pues, es tener un acceso a, pues sí, esa dinámica de reconocimiento y así sucesivamente, ¿no? Bueno.
Y eso sería, creo que todo por mi parte. No sé si tengan dudas o preguntas. Por ahorita creo que no. O no me han salido ninguno. Ok, sí, creo que por ahorita no. Creo que por ahorita no hay ninguna duda. Y yo creo que esto sería, creo que todo por mi parte. No he visto si alguien está aquí. Eso sí, si quieren pueden mandar dudas a Joica. También pueden, sí, y yo con mucho gusto les puedo traer como más material. Si están interesados en profundizar un poco más en el pensamiento de Paul Ricoeur sobre Sigmund Freud, y, o pueden contactarme a mí, ¿no? Bueno, muy buenas noches y que pasen una buena noche.